Buenos días. Buenos días. Bueno, mientras colocan la diapositiva, pues quise sumarme a este evento con una reflexión histórica, con el propósito de poder comprender un poco esa etapa de los años 60, 63, 64, que dieron lugar al 10º Congreso y por ende a la constitución del Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta. Cuando planteo depositarios del pensamiento de Mao Zedong, tiene que ver con pues, mis claves analíticas de estudio en clave de la recepción de la revolución china en Colombia. Entonces, prácticamente esto es la fase final de todo un proceso de recepción de la revolución china en Colombia, que yo la vengo estudiando desde los años 40 hasta los años 60, 63, cuando el Partido Comunista de Colombia pues le dice adiós a las ideas de Mao, y en esta última etapa de los años 60, 63, 64 pues se da el culmen del proceso de recepción con la apropiación de las ideas. La siguiente diapositiva, si me permite. Entonces, estamos aquí convocados a la conmemoración del 10º Congreso. 60 años del 10º Congreso. Quise traer esta fuente histórica porque en los años 60 efectivamente esa correlación de fuerzas a nivel internacional entre la disputa chino-soviética tenía los ojos puestos en todos los partidos comunistas del mundo, y Colombia pues no era la excepción. De tal modo que muy pronto después de la conmemoración del 10º Congreso en Colombia en julio, ya Pekín Informa en su versión inglés y en español hacía las notas publicitarias del evento, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué era lo que más le interesaba a China frente a este proceso que se daba en Colombia. En la siguiente diapositiva entonces quiero mostrar una serie de trabajos editoriales que en su momento hizo el Partido Comunista de Colombia, porque una de las tesis que yo desarrollo es que el maoísmo, y como lo decía militantes del Partido Comunista ML, no cayó de la nada. O sea, ese maoísmo se fue forjando en el seno del Partido Comunista en medio de una intensa lucha de líneas que tenía que ver con la clara intención que tuvo el Partido Comunista de Colombia de aprender de la Revolución China. Y esa intención de aprender de la Revolución China se expresó en una política editorial que yo logro rescatar en mi tesis de maestría y la llamo la colección China Nueva del Partido Comunista. Este video simplemente es una breve presentación de esos títulos que fue el insumo en el seno del partido para el estudio de la militancia, y ahorita vamos a ver qué pudo pasar con esto en muchos militantes. Entonces, si le damos play, por favor. Creo que para todos la canción de fondo es conocida, ¿cierto? El este es rojo. Canción insignia de la Revolución Cultural Proletaria. De artículos de prensa, pequeños folletos, de folletos a libros, de libros a colección. Todo un trabajo editorial para aprender de la Revolución China.
En 1962 el partido saca el último libro de Mao Zedong, y ya las contradicciones internacionales, nacionales y en el seno del partido se venían agudizando. Pero todo este proceso de recepción, de estudio, ya estaba en las experiencias, en las prácticas, en los debates de toda la militancia del Partido Comunista. Y es muy interesante analizar cómo esto puede transformar las vías. Un testimonio muy ilustrativo que yo logré recopilar en relación con este libro, producido en 1952, es como un militante decía en esa época de represión del partido, completamente clandestinizado, que si el partido era capaz de producir un libro como estos, en estas condiciones, era un partido que podía llevar el camino de la revolución. Es la importancia de la materialidad de este tipo de producciones y de la formación de las identidades revolucionarias. Quise hacer esta línea de tiempo porque en 1940 Pedro Vázquez Rendón se incorpora al Partido Comunista en el seno de las Juventudes Comunistas. La foto de Mao Zedong que puse ahí al lado es del periódico Tierra de 1930. Lo que quiero decir es que el Partido Comunista de Colombia ya desde los años 30, desde el inicio del periódico Tierra, venía ya toda una tarea de divulgación, difusión de todo lo que estaba pasando en China, y eso le llegaba a la militancia. En 1948, cuando Pedro Vázquez Rendón llega al seno del Partido Comunista, o sea, pasa las juventudes al Partido Comunista como militante, el Partido Comunista estaba sacando este libro, La lucha de clases de liberación nacional, el 12º pleno del Partido Comunista, donde hacían unos balances de lo que fue el Bogotazo del 48, y planteaban esta orientación: estudiar y asimilar las formidables lecciones del partido de Mao Zedong y Xu Te. Para 1950, entonces Pedro Vázquez Rendón, junto con Pedro León Arboleda, fundaban las Juventudes Comunistas, y ya estaban planteando en el seno del Partido Comunista la necesidad de la lucha armada. En esa época, en el 50, 51, 52, el Partido Comunista estaba sacando fundamentos de la Revolución China y sobre la Revolución China, dos folletos que les permitían aprender lo que estaba pasando justamente en esos sucesos previos al triunfo de la Revolución China. Ese fundamento es de 1948. Para 1952, Pedro Vázquez Rendón es trasladado al sur del Tolima, es comisario político, asume la conducción política de lo que estaba pasando en la región del Davis, que muchos han dicho que es una experiencia en clave maoísta con todas las políticas que estaban planteando allí, inclusive en debate con la dirección nacional del partido que estaba en la ciudad. Y el partido entonces publicaba Naturaleza de la Revolución China y la nueva democracia china. Trabajos hechos en su momento por la intelectualidad del partido, que implicaba traducir, conseguir los textos. La Revolución China, esta naturaleza, la nueva democracia china, le llega a manos de Gilberto Viera en Venecia, si no estoy mal, 1952, en francés, y se da la tarea de poderlo traducir para que le llegue a la militancia y a sus bases. En 1959, Pedro Vázquez Rendón estaba divulgando el texto hacia un enfoque estratégico de la revolución en Colombia, que esto le generó un gran debate en el seno del partido, fue aislado en parte por estos debates, y en ese mismo momento el Partido de Colombia está conmemorando los 10 años del triunfo de la Revolución China. El libro llamado Problemas históricos del Partido Comunista de China, en 1959, 1000 ejemplares para sumarse a la conmemoración del 10º aniversario de la Revolución China, ¿sí? Y al final, en el 60, vamos por acá, entonces en el 61, Pedro Vázquez Rendón, pese a que tenía ciertos debates con la dirección, es promovido al Comité Central en ese 9º Congreso, y el partido estaba pues aprendiendo las lecciones de la Revolución China, de arte y literatura de Mao Zedong, y terminamos en el 63 con la paradoja. Entonces, por un lado, Pedro Vázquez Rendón, que es expulsado
dice que se honra que junto con la expulsión de él el partido reniegue la revolución china, ¿sí? Y por otro lado, pues el partido está diciendo que ya no puede volver a publicar nada de Mao de los escritos chinos porque son contrarios a su línea política. Este contexto histórico, esta pequeña línea de tiempo, se da en todo ese trasegar al fondo. Conocen el libro Para dónde vamos y de dónde venimos. Nos invita a pensar toda esa proliferación de organizaciones, esos debates que se estaban dando, el surgimiento de nuevas organizaciones, la nueva izquierda, y ahí estaba surgiendo el Partido Comunista Marxista-Leninista. Y quise hacer esta línea de tiempo comparativa porque lo que le pasó a Pedro Vázquez Rendón le pasó a mucha militancia, ¿sí? Ese cruce entre su vida personal en el seno del partido y todo este proceso de recepción, y por ende pues Pedro Vázquez Rendón sale y constituye en la siguiente diapositiva, junto con toda la militancia que es expulsada del partido, en un contexto de distanciamiento entre el Partido Comunista y el Partido Comunista de China. En ese contexto, en la siguiente diapositiva, pues él sale a constituir el comando. Esto hace parte, digamos, de toda esa disputa que permitió que devino en la separación del Partido Comunista de Colombia de las orientaciones o del acercamiento, la simpatía con el Partido Comunista de China y irse directamente al área prosoviética. En la siguiente diapositiva entonces vemos que esa lucha de líneas intensa en el partido, Pedro Vázquez Rendón la recoge. Todos quizás conozcan la carta que él hace cuando fue expulsado, y entonces aquí podemos ver esa contradicción, ese debate, esa lucha de líneas en el seno del partido que Pedro Vázquez Rendón recoge en esa carta cuando dice, bueno, entonces o el Colombia necesita un cambio profundo de revolución o una transformación, ¿sí? Necesitamos hacer de la lucha de las masas solo una autodefensa o proyectar a una lucha revolucionaria para tomarse el poder. Si es una simple autodefensa o es una estrategia para la toma del poder. Si lo que se requiere es una alianza con la burguesía o es una alianza con el campesinado de parte, digamos, del proletariado. Y en la siguiente diapositiva, entonces, toda esta lucha de líneas que se da en el centro del partido, pues termina planteando estas dos posiciones, ¿no? Entonces, por un lado, el Partido Comunista de Colombia, aliado a Unión Soviética, y toda la militancia en el seno del partido que se venía educando en las tesis maoístas y en las tesis de Mao Zedong, va configurando el bloque prosoviético, pro-chino. Garnica da una radiografía de la intensidad de esa lucha en el seno del partido y da unos porcentajes de expulsiones, de separaciones. Por ejemplo, el 80% de la Juventud Comunista es retirada del partido, regionales completos se van desprendiendo del partido, medidas administrativas decían unos, lucha política decían otros, expulsiones, ¿sí? Y llega el momento entonces en que la Juventud Comunista, en el seno de su quinto congreso, se separa. Si vemos lo siguiente, es muy interesante que bien reciente se da esa separación en el seno de la Juventud Comunista. Pekín Informa ya estaba registrando los hechos, ¿sí? Ellos lo plantean como, en la siguiente diapositiva vemos, una condena a la línea revisionista del Partido Comunista de Colombia. Seguimos, por favor. Aquí está resaltado como lo que más le interesaba a China resaltar. Los jóvenes hablan de tomarse el poder, los jóvenes hablan de tener una revolución patriótica popular antiimperialista. Entonces son los aspectos que resaltan desde China, que tiene que ver con los debates que estaba poniendo China, sabiendo que a China le interesaba presentar su modelo, su experiencia revolucionaria como un modelo revolucionario para América Latina, Asia y África, ¿sí? Entonces las posiciones antielectorales por parte de las juventudes comunistas, la importancia de que se le deja a la juventud comunista estudiar. Ya se estaban dando todo un veto a una literatura que al partido no le interesaba y ellos ponían estas denuncias. Pekín Informa en el 64 pues ya hacía alusión a estas luchas internas en el partido. Entonces seguimos.
quiero resaltar esta hipótesis o tesis que plantea Álvaro Villarraga. Toda la militancia que es expulsada, que es retirada del Partido Comunista, tiene una intención de que es la lucha armada la que debe trazar el camino, digamos, de esta revolución. Por eso ellos plantean conformar el comando. Quizás todos lo conocemos como el comité, pero ese comando inicialmente se llamó Comando de Integración de los Movimientos Revolucionarios, era porque tenía una perspectiva o un énfasis en conformar una fuerza armada, un ejército. Quizás esto explica por qué hay una línea foquista que después tiene que entrar en debate en el seno del partido ML, ¿sí? Más adelante, entonces, cuando se integran todas estas fuerzas expulsadas del partido, muchos jóvenes de ellos, entonces ya ese comando va cambiando a la configuración de comité, y por el volumen de militancia que venía del Partido Comunista, que venía con este proceso de recepción, con estas ideas, otras fuerzas que hicieron parte en ese momento de ese comité, pues se fueron saliendo, y pues quedaron más las fuerzas que estaban por un partido comunista, marxista-leninista, y con más énfasis hacia el pensamiento Mao Zedong. De allí sabemos que salieron fuerzas que no eran tan afines con la Revolución China. Y en ese proceso, entonces, ese comité, siga por favor, compañero, en ese comité, pues plantea toda la constitución del partido. Yo quiero hacer énfasis en esto. Claro, estamos conmemorando los 60 años del 10º Congreso, pero fue entre el 5 y el 8 de marzo del 64, en una de esas reuniones del comité, que tomó la forma de un evento de constitución del partido. Entonces, yo digo, el partido se constituye aquí en el 64 y traza las tareas para hacer el congreso como evento protocolario inaugural, pero hay un año anterior, ¿sí? Entonces, rápidamente, ahí están las diapositivas de las orientaciones que ellos hacen. Compañero, ¿me colabora? Entonces sacan tribuna para dar las orientaciones del Congreso. Sigan, por favor. Arqueología para dar las conclusiones. Permítanme aquí una arqueología. Aquí están las conclusiones ya del 10º Congreso, ¿sí? Y el Partido Comunista pues saca la denuncia de que fuerzas extrañas están promoviendo la constitución de un supuesto partido comunista en asocio con los intereses de quienes quieren aprovechar la coyuntura de los conflictos internacionales para intereses personales. Es lo que dice el Partido Comunista. Y por último, entonces nuevamente China está muy presente, muy atento a lo que está pasando, y rápidamente en Pekín Informa, en agosto, saca la noticia de que hay un nuevo partido comunista, ¿sí? Y entonces, ¿qué le interesa a China resaltar? Resaltar primero que es un partido que lucha contra el imperialismo, es un partido que se opone al revisionismo moderno en su momento de la Unión Soviética. Más adelante, por favor. Es un partido que se plantea un proceso de toma del poder por la vía revolucionaria, ¿sí? Es un partido que se pone, digamos, del lado chino en su momento, que reconoce la importancia de China en el concierto internacional, que acababa, digamos, de tener el poderío militar, ¿sí? Esos son los temas que le interesa al Partido Comunista. Y para terminar, ¿cómo vamos? Un momento. Bueno, yo hago todos esos estudios desde la recepción, desde la historia del libro, y nos toca seguir pues indagando más, porque el nuevo partido, como buenos comunistas, saben que la prensa es muy importante para construir esa estructura que requiere un partido, y de una entonces tienen su periódico Revolución, tienen orientaciones donde plantean cuál es su postura a nivel internacional. Entonces, en orientación número 3, entonces plantean cómo se declaran depositarios del pensamiento marxista-leninista, del pensamiento del camarada Mao Zedong, ¿sí? En las siguientes, entonces, ellos sacan Camino a la Esperanza. Nuevamente aquí tienen un gran reconocimiento por las ideas maoístas, ¿sí? Marxistas, leninistas, pensamiento Mao Zedong. Y sigue, por favor.
Y al igual como lo hacía el Partido Comunista y que lo dejó de hacer, el nuevo Partido Comunista Marxista-Leninista también sigue con un proceso de recepción de las ideas de Mao Zedong, y tenemos pensamiento ML, donde en parte seguían reproduciendo toda la literatura, todo el pensar de Mao Zedong. Aquí quiero dejar esto para terminar, y es que en su momento el Partido Comunista Marxista-Leninista consideraba a Mao Zedong como el más grande marxista-leninista de la época, ¿sí? Y esta línea es de uno de esos comunistas, como muchos otros, que toca rescatar, el compañero Romero Bu, padre del compañero que aquí nos acompaña, que era su libro y era su texto de estudio, ¿sí? Entonces sigue el proceso de la recepción, siguió, y creo que ahí termino. ¿Sí, los hermanos? Listo. Entonces, muchas gracias. Igual con la exposición de él, pues es un desarrollo detallado de una ponencia que trajo por escrito, ¿cierto? Si tenemos la posibilidad, si el tiempo nos lo da antes del mediodía, lo leemos, pero pues definitivamente pues lo que él expuso es todo el desarrollo que está ahí en esa ponencia. Muchas gracias, compañero. Voy a darle la palabra a los compañeros enseguida.